pandemia. Ahora, por supuesto que se generó una inestabilidad sin precedentes y que, ojo, sigue estando presente. O sea, de repente siento que a veces como que cerramos los ojos y dices, no, ya se acabó la pandemia y como que tratamos de hacer nuestra vida normal como si nada, pero no, o sea, en realidad es que la pandemia sigue. Y te voy a explicar por qué esta crisis de la pandemia de COVID-19 ha sido tan específica y cómo van a ser los siguientes años. ¿Sí? Porque si tú estás pensando, ay, bueno, de aquí a diciembre ya se canceló la pandemia o el próximo año, es muy posible que no sea así. Y te voy a explicar por qué. Fíjate bien. Antes de eso, una buena noticia. Este es un estudio que hizo esta compañía de consultoría, se me fue esta Pentland Analytics. Ellos estudiaron empresas que durante los últimos 20 años tuvieron algún tipo de crisis, ¿sí? Y estudiaron 150 casos alrededor del mundo específicos de crisis de negocios, ¿sí? De cualquier tipo, financiera, de cuestión de capitales, de cuestión de seguridad, de cuestión de tecnologías, de cuestiones jurídicas, de cualquier tipo de crisis, ¿sí? Pero fíjate bien, lo que ellos encontraron en estos 150 casos específicos es que cuando estas organizaciones manejaron exitosamente la crisis, el siguiente año la compañía logró reposicionarse y recuperar, y no solo recuperar, incrementar hasta un 20% el valor para los accionistas, ¿sí? Posterior al evento de la crisis. Cuando las empresas no aprendieron, no manejaron la crisis y no supieron gestionarla, fíjate bien, en el siguiente año perdieron hasta un 30% del valor para sus accionistas. ¿Esto por qué te lo comparto? Porque es una buena noticia. Es decir, sí, hemos pasado crisis por la pandemia, pero ¿qué nos dice la historia? Que si tú manejas bien tu crisis, puedes crecer y puedes o sea, llegar a generar valor para tu inversión. Si no la manejas, entonces sí vas a estar en algunas complicaciones y vas a generar pérdida. Ok, vamos adelante. Ahora, ¿qué es lo que pasa regularmente en una crisis? Fíjate bien, del tipo que sea, así como te dije hace rato, un ataque cibernético, una crisis financiera, una crisis de imagen corporativa, de branding, etcétera. Normalmente lo que ocurre es que, bueno, hay un proceso en el que la empresa, si es una empresa que tiene obviamente esta visión, pues va a tener una previsión de crisis, ¿sí? Claro, para la pandemia, el 95% yo creo de las personas y las empresas en el mundo, si no es que el 100% no estábamos preparadas para lo que representaba, lo que significó. Pero normalmente, bueno, supongamos que hay una preparación, aunque no la haya, hay un momento ícono del evento, un momento clave del evento de crisis. Pero después de ahí, la curva empieza a bajar. Y entonces la empresa y sus liderazgos responden y viene después el proceso de recuperación y otra vez sube la curva. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos pasa con la pandemia de COVID-19? Eh, se prevé que vamos a seguir, al principio pensábamos que bueno, en el 2022, pero hoy las proyecciones, algunos expertos más mesurados dicen que esto va a continuar hasta el 2024 y algunos he leído que dicen que hasta el 2026, ¿sí? No lo sabemos, pero la realidad es que lo que pasa con la crisis del COVID es que son muchos picos. Fíjate bien, ¿qué es lo que ocurre? Así empezamos en marzo del 2020, ¿sí? Lo que tú ves es, hay un pico, fíjate, se hizo un acuerdo entre los gobiernos a nivel global. Esta es una microsimulación, fíjate bien, que hizo el Imperial College de London en septiembre del año pasado, justo hace un año. Pero los gobiernos a nivel global tomaron esta decisión bajo los lineamientos de la ONU, obviamente, y de bueno, la Organización Mundial de la Salud, que cuando hay un pico muy alto de contagios, pero no solo de contagios, sino de personas que están llegando a las unidades de cuidados intensivos, ¿sí? O sea, personas que ya requieren hospitalización y que requieren ya estos procedimientos de intubación y todas estas cosas, etcétera. O sea, cuando llegan a cuidados intensivos y hay una gran cantidad de personas ahí, lo que se hace es volver a restringir la actividad económica para que las medidas de mitigación y represión, para disminuir la curva de contagios y no saturar o que no vuelvan a saturarse
los hospitales, los servicios médicos, ¿sí? Entonces, así vamos a estar, ¿sí? Mientras, ok, hay una curva de contagios y sabemos que los virus mutan, etcétera, como ya nos pasó y estamos viendo la tercera oleada de COVID, entonces sube otra vez la curva, llegan todos estos enfermos hasta cuidados intensivos, hay un alto número de contagios de personas en los hospitales, en unidades de cuidados intensivos, y hay que poner los semáforos de restricciones económicas para disminuir y aplanar la curva. Baja otra vez y entonces los gobiernos dan chance a que haya actividad económica, pues también porque obviamente necesitamos de esta dinámica, necesitamos generar, ¿no? Para vivir. Y otra vez, cuando se vuelva a subir la curva, pues volverán a poner estos semáforos. Entonces, sí, aunque ha habido muchos esfuerzos, obviamente ya con la vacunación, etcétera, parece que la inmunidad de rebaño, esta que le apuestan los expertos en todos estos temas de manejo de pandemias, etcétera, pues cada vez está más lejos por las mutaciones de los virus y porque pues no todas las personas en todos los países tienen acceso a la vacunación. Entonces, esto es lo que pasa con la pandemia, esto es lo que pasa con la crisis y lo interesante sería entender que así va a ser el escenario en los siguientes meses, ¿sí? Vamos a decirlo en meses. No sabemos si son 3 meses o 12 meses o 24 meses o 48 meses, no lo sabemos. Pero sabemos que va así a ser el escenario. Entonces, creo que este escenario nos invita a seguir repensando nuestras prioridades y a trabajar en justo las habilidades de liderazgo que te voy a compartir en un momento. Entonces, otro dato específico para México. Bueno, este es un indicador que encontré para México, pero creo que nos sirve de referencia a todos. Fíjense bien, al 2019, este estudio que hizo PricewaterhouseCoopers encontró que 35% de las empresas mexicanas habían sufrido al menos una a entre 2 y 5 crisis en el último lustro, o sea, en los últimos 5 años. ¿Cuáles fueron las principales crisis en México en las empresas? De tipo financiero, 33%, desastre natural, 28%, fallas tecnológicas, 23%. De estas empresas, fíjate, después con la recuperación, ¿cómo quedó la empresa? El 51% quedó en una mejor posición, el 44% similar y solo el 5% en una situación similar. ¿Qué nos dice esto? Que tanto las personas como las empresas tenemos la capacidad de ser resilientes, de aprender, de integrar los aprendizajes y de seguir adelante. Y ese va a ser el escenario en el que nos va a tocar de ahora en adelante. Entonces,